construir. Eso es lo que vamos a hacer ahora, construir un contrato, pero ¿por qué razones? ¿Por qué razones, no? Entonces, hay necesidad de hacer contrato porque existe racionalidad limitada y oportunismo de los agentes económicos, ¿no? Que intervienen en las transacciones. Entonces, este esquema sencillo de contrato parte de un supuesto. Supongamos que un bien... Profesor, disculpe, no está presentando todavía. Ya, gracias. Vamos a presentarlo inmediatamente. Ya. Entonces, decíamos que hay que suponer que en las transacciones existen dos tecnologías alternativas. Puedes utilizar alternativamente una u otra tecnología, ¿no? Pero hay que diferenciar de qué tipo de tecnología. Vamos a asumir, dice que una es una tecnología de propósito general, la otra es de propósito especial. Esta última requiere una inversión mayor en activos durables específicos de ciertas transacciones y es más eficiente para la satisfacción de las demandas del estado estable. Cuando decimos que hay una tecnología de propósito especial, la minería es un caso, un ejemplo realmente muy, muy claro, ¿no? Sea minería grande, mediana, pequeña o informal, ¿no? Utilizan la tecnología específica para ese lugar. Y cuando hablamos de empresas grandes, y eso se ve siempre, ¿no? Hasta en las películas, cuando están las minas abandonadas, ahí están su ferrocarril, están los vagones que se llevan, los pueblos que han desaparecido, pueblos fantasmas, ¿no? Están ahí. No solamente quedan pues, las casas abandonadas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se agotó las minas, eso ya no se puede utilizar, ya no puede haber reuso, ¿no? Porque se invirtió específicamente para ese lugar. Entonces ya no le puedes darle un segundo uso, es específico. Un ejemplo así eh, cercano a nosotros, otro ejemplo así de un activo específico. En el edificio ahí en la Avenida de la Cultura hay un edificio del gobierno regional. Antes recuerdo mucho que ese edificio se construyó para la caja municipal. Aquella vez había otro sistema, no es el actual caja municipal que tenemos. Esa vez se construyó ese edificio para ese banco, pero ese banco se cerró y el edificio quedó, lo vendieron. Y el gobierno regional actualmente lo utiliza. Pero en el sótano está la caja fuerte. Es una caja fuerte metálica donde se aseguran pues, todos los activos, ¿no? Financieros, títulos de propiedad, contratos, dinero, etcétera, ¿no? Etcétera. Cuando abandonaron los del banco, no podían hacer nada con esa caja fuerte, se quedó allí. ¿Por qué? Porque no se puede sacar, ¿no? Sería mucho más costoso querer sacarla. Seguramente que lo están dando otro uso, ¿no? Porque de todas maneras se puede usar, pero ya no es pues para el objetivo para el que había sido invertido, ¿no? No se le puede dar otro uso. En cambio, ese edificio sí no es un activo específico, porque antes estaba diseñado para toda la empresa financiera que opere ahí, ¿no? Todas las oficinas. Pero ahora está operando como oficina pública.
del gobierno regional. Entonces, los edificios sí se puede cambiar, ¿no? De actividad, pero hay otras que no se puede. La minería no se puede, está específico, hecho para eso, ¿no? Y una vez que se agota, se abandona. Por eso es que, como vamos a ver en este caso, pero más adelante ejemplo justamente sobre la minería, ¿no? Pero vamos avanzando un poco sobre esto del esquema del contrato. Entonces, como dije, ¿no? K sub 0 es cuando las transacciones usan tecnología de propósito general. Y K mayor que 0 cuando las transacciones usan la tecnología de propósito especial. Los activos están aquí especializados para las necesidades particulares de las partes. Por lo tanto, se sacrificarán los valores productivos si las transacciones de esa clase terminaran prematuramente. A tales transacciones se le condiciona, se le da la condición de monopolio bilateral. ¿Ya? Entonces, cuando son específicas, como dije, ¿no? En la explicación, uh, se utiliza para un propósito, ¿no? Y si se terminara prematuramente, se agotara prematuramente los minerales, ¿no? Se va a tener que abandonar todo, ¿no? Pero, ¿qué hay tras de eso? Inicialmente en esa transacción se ha dado la condición de monopolio bilateral, un solo comprador, un solo vendedor, ¿no? Por eso es de propósito especial, ¿no? Entonces, allí los contratos tienen que ser de otra manera que cuando se dan de propósito general, que mayormente se hace en el mercado, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema de contratación simple. Ahí ven ustedes, el A, B, C son nudos de mercado, que son distintas, ¿no? Hay 3 mercados. ¿Por qué hay 3 mercados? Porque la define la especificidad de los activos. Ya saben, K igual a 0 es de propósito general, K mayor que 0 es de propósito especial. Entonces, gran parte de las estructuras de contratación se hacen en esta rama, donde los activos son especiales. Y por esa razón, bueno, antes todavía, a grosso modo se ven 2 mercados, ¿no? Una que es la rama monopólica, donde dijimos monopolio bilateral, y la otra de propósito general. Entonces, cuando es de propósito general, puede haber muchos productores y no necesitas hacer contratos, ¿no? Basta simplemente que puede ser por planeación, por confianza, qué sé yo, ¿no? O por competencia, ¿no? Mayormente es competencia. Aquí es lo que tenemos que explicar, o sea, en los nudos B y C. Pero para seguir explicando todavía, en cada nudo hay un precio. En A, por ejemplo, es un precio de empate. Aquí está un poquito, les voy a explicar esto. Aquí debería estar P sub 1 como precio de empate, ¿no? Pero es de precio de mercado competitivo. Este precio ya es mixto entre lo que es de propósito general y específico, ¿no? Pero ya los precios esperados son distintos, ¿no? Al del A. Igual también, este precio del C es distinto al A. Y me voy a detener en el mercado C. Allí hay que arreglar no, en realidad no hay que arreglar, sino eh, no ha salido claramente el tipeo de ese P, pero voy a tratarles de explicar el P. Este P, el primer P de acá,
P menor que P, dice, ¿no? Por favor, si están tomando nota, pónganle ese P, en realidad se debe escribir así. El primer P es P sombrero. ¿Qué significa P sombrero? Precio de empate. Y este P debería tener un guioncito arriba, ¿no? Que se diferencia de los dos P. Entonces, este es el precio esperado de empate, así se conoce, ¿no? Entonces, ese precio esperado de empate es diferente al precio de empate, porque hay prorrateos, negociaciones en el contrato, ¿no? Entonces, eso se tiene que prorratear mediante el contrato. Pero ¿cómo se hace eso? Acá viene lo interesante. Es que en esta negociación donde los activos son específicos o especiales, de propósito especial, aquí se nota que hay salvaguarda. Ese significa salvaguarda. Y cuando es S igual a cero, están ausentes las salvaguardas, no se necesitan. Pero si los activos son altamente especiales, entonces se tiene que estructurar salvaguardas. Entonces, aquí sí hay que hacer salvaguardas en el nudo C. Y las salvaguardas son pues especie de protección a las partes, ¿no? A los agentes económicos. Y con ese contrato se elimina pues cualquier fraude o engaño, ¿no? O cualquier contrato descarado, como lo dice el mismo Williamson, ¿no? Entonces, en este esquema sencillo de la contratación, estamos haciendo referencia a un tipo de inversión mayor en activos durables específicos de ciertas transacciones y es más eficiente para la satisfacción de las demandas del estado estable, en el C, ¿no? En el nudo C. Entonces, en otros términos, en el nudo C no estamos hablando de bienes de consumo final, sino estamos hablando de bienes duraderos. Por eso el ejemplo más claro es la minería, ¿no? Y esto justamente nos va a permitir entender por qué siempre hay conflictos en tanto en las tanto en Espinal, Chumivilcas y Las Bambas en Apurímac, ¿no? Siempre hay conflictos, los campesinos permanentemente están tomando la carretera, hacen protestas, porque con toda seguridad los contratos no han sido bien claros, porque si se hubieran hecho claros desde el inicio, entonces no tendría por qué haber nada de conflicto. Si hay conflictos, ¿por qué han hecho mal los contratos? Por ahí la importancia de este tema que estamos haciendo, ¿no? Porque también en el nudo C estamos hablando de grandes inversiones y esas inversiones son de alto riesgo y peor aún en un país como el nuestro que es tan inestable, ¿no? Tenemos una inestabilidad política y social pero grande, permanentes paros, huelgas y también los mismos políticos, ¿no?, encargándose de desestabilizar políticamente al país, pese a los grandes esfuerzos de que la parte económica sea estable, ¿no? Lo cierto es que siempre hay costos cuando se desestabiliza la economía, ¿no? Y los políticos no se dan cuenta del tremendo daño que hacen a los, pero bueno, sobre todo a los más pobres, porque cada vez que hay crisis, el que más pagan los platos rotos son los pobres. Recesión económica, ya menor presupuesto en los programas sociales. Todas esas cosas uno debe darse cuenta. Y solamente los que estudiamos economía tenemos más, que les digo, mejor conocimiento sobre ese gran problema de la estabilidad no macroeconómica. Entonces, frente a eso, por eso es que cualquier inversor extranjero, presenciando ese alto riesgo, también ellos tienen que esperar una tasa de ganancia esperada más alta. El precio esperado que estamos diciendo, ¿no?
Ellos esperan que sea el precio más alto por el alto riesgo. Porque si no hubiera mucho riesgo, entonces los precios también serían más bajos, más competitivos. Pero son altos por problemas de costos de transacción. Entonces, en esta transacción del nodo C se observa claramente que la transacción es de un monopolio bilateral, ¿no? Respecto a las salvaguardas, el S mayor que cero. Esas salvaguardas hay que prever las contingencias, ¿no? Que garanticen una buena transacción para las partes, ¿no? Para las dos partes, porque ya estamos hablando de un monopolio bilateral, ¿no? Entonces siempre habrá peligros, riesgos, ¿no? En cualquier transacción cuando se está presente los activos específicos. Entonces, esta gráfica que están observando ahí en la diapositiva nos dice que existe 3 resultados de contratación correspondientes a tal descripción. A, mercado competitivo; B, mercado mixto, entre lo competitivo y el especial, ¿no? Y en el C, estrictamente especial, ¿no? De propósito especial, por el uso de tecnología de propósito especial. Así se entiende, ¿no? Entonces, dice que el precio de empate en el C, el PEC sombrerito que les digo que debe estar así escrito, eh, ese precio de empate en ese nodo C es menor que el precio esperado. Porque el precio esperado ya tienes la sartén por el mango, ¿no? Tú vas a invertir, entonces tú tienes que fijar tus condiciones. Tú eres inversionista, entonces, dado esta situación, estas son mis condiciones, ¿no? Para que yo pueda invertir. Entonces, para eso tiene que también el Estado darle ciertas facilidades, ¿no? Para que invierta, porque todo buen gobierno, su preocupación siempre es, ya lo han escuchado a Waldo Mendoza, ¿no? El ministro de Economía. Para él, clave es la reactivación sobre la base de la inversión privada. Porque con esa inversión privada vas a reactivar y él está preveyendo que para el próximo año vamos a tener una tasa de crecimiento del 10% al fin del año, ¿no? En promedio, 10%. ¿Por qué? Porque él tiene la esperanza de que va a haber inversión privada. Y mejor si es inversión privada extranjera, ¿no? Y gran parte se hace pues en la minería. Y realmente por la corrupción hacen mal los contratos. Más están pensando en cómo embolsillarse, ¿no? Que pensar en el bienestar de esa gente que va a ser afectada con esa explotación minera, ¿no? Y ahí es donde tendrían que hacer los contratos con todas las salvaguardas, ¿no? Una de ellas debería haber dicho así claramente: ya, se usa la carretera, cualquiera que sea, haya sido privado o del Estado o privado de la comunidad. En el momento que transitan los vehículos, levantan polvo, la empresa tendrá que solucionar ese problema de contaminación. Esas cosas no lo han previsto. De ahí las protestas, ¿no? Y hay una serie de protestas que también infringen, faltan, ¿no? Se ha hecho el contrato, pero alguien está infringiendo el contrato, ¿no? No está cumpliendo. Entonces, por ahí la importancia de las salvaguardas protectoras, así se llaman, ¿no? Para ambos, para el comprador y vendedor, las salvaguardas protectoras a las que me refiero asumen normalmente una o más de 3 formas. La primera es la realineación de los incentivos, lo que de ordinario implica algún tipo de pago por separación o de castigo por un final prematuro. La segunda es la creación y el empleo de una estructura de gobernación especializada para el conocimiento y la resolución de las disputas. El uso del arbitraje en lugar del litigio
en los tribunales es así una característica de la gobernación del nudo C. Esto es otro de las novedades que nos trae Williams, porque siempre en un contrato tenemos que hacer referencia ya a las cuestiones judiciales. Y él está diciendo, no, eso no es viable, no es factible. No hay nada mejor que hacer los contratos en forma privada, sin recurrir a los tribunales, al arbitraje de los tribunales, ¿no? Sino el contrato es directo, beneficioso y sobre todo, cumpliendo con todas las salvaguardas, se hace eficiente el contrato. Pero tendría que estar todas las cláusulas necesarias, ¿no? Por eso se dice salvaguardas protectoras, para protegerse, ¿no? De cualquiera de los dos agentes económicos. Otra cosa, también aquí en ese esquema se observa y nos dice claramente que el análisis institucional comparado al destacar que la tecnología, la SK, ¿no? Que lo tienen ustedes ahí en la gráfica, la gobernación y las salvaguardas contractuales, la S, ¿no? Y el precio se interrelacionan plenamente y se determinan simultáneamente. Simultáneamente, no está diciendo uno tras de otro, sino simultáneo. Claro, dados los contratos, tú no me tienes que a levantar polvo, ni contaminar el medio ambiente, ni malograr los pastos. Eso tiene que cumplirse. Entonces, al final, si está bien las cláusulas con todas las salvaguardas protectoras, todos tendrían que estar felices, tan solamente que se cumplen los compromisos. Y los compromisos son privados. Por eso es que el título de este trabajo son las instituciones económicas del capitalismo. No te está diciendo las instituciones económicas públicas, sino te está diciendo las instituciones económicas del capitalismo, o sea, del mercado capitalista, porque todos son en términos de capital, ¿no? Entonces ahí, bueno, estoy señalando justamente que cada cuando es K igual a cero, cuando es K mayor que 1, cuando la salvaguardia es igual a cero. A propósito, a ver, vamos, vamos determinando si nos están atendiendo todos. Mónica Camargo. Sí, profesor. Muy bien, Mónica. ¿Has entendido mi pregunta o quieres que te repita? ¿Me puede repetir, profesor? Es que estoy escuchando. Ya, sí, sé que a veces no es claro la comunicación. Te pregunté, ¿cuándo sería S igual a cero? ¿Bajo qué condiciones, bajo qué características? O sea, en otros términos te estoy diciendo que las salvaguardas protectoras no importan, pero ¿en qué condiciones, en qué tipo de mercado? ¿Qué nudo? ¿En cuál? ¿El A, B, C? ¿En cuál de los nudos sería? C igual, ¿sabes? C igual a cero, ¿no? Sería en el nudo B. A ver, ahora, mira la diapositiva. Ya es de... Ya, S igual a cero está en B. ¿Por qué razón? No necesita salvaguardas porque todavía es mixto el mercado B. Puede ser a través del mercado o puede ser a través del mercado bilateral, ¿no? Entonces, en este caso el B no necesita salvaguardas porque es posible que haya mejor información, más confianza, no haya mucho oportunismo, ¿no? De los agentes económicos. En cambio, en el C sí, tiene que haber salvaguardas sí o sí, porque
está presente la racionalidad limitada, el oportunismo. Y lo más importante, la especificidad de los activos, que es lo que determina el nudo C. Entonces tienen que estar bien moscas acá. Cuidado que se me estén distrayendo, porque tensos son estos. Una vez que lo dominen, claro que ya es bonito y además novedoso, ¿no? Para vuestro aprendizaje. Porque estas cosas no lo han hecho en ningún curso. Es novedoso y eso es lo que complica a ustedes, porque no tienen buena base, ¿no? Ajá, esta me interesa. Para facilitar la comparación entre los nudos, supongamos que los proveedores, uno, son neutrales al riesgo. Dos, están preparados para proveer bajo cualquier tecnología. Y tres, aceptarán cualquier condición de salvaguarda mientras pueda proyectarse un resultado de empate. Así, el nudo A es la relación de oferta con tecnología de propósito general, ¿no? Que le falta ahí. No, no sé, pero sé que se refiere a eso. A ver, vamos a resumir la contratación simple. Aquí presten atención sobre este resumen. A modo de resumen, diremos que los nudos A, B y C de los esquemas contractuales establecidos en la gráfica 2 tienen las propiedades siguientes. Vamos a ver sus propiedades de los nudos A, B y C. En resumen, las transacciones eficientemente apoyadas por activos de propósitos generales, K igual a 0, se ubican en el nudo A y no necesitan estructuras de gobernación protectoras. Basta la contratación discreta del mercado. Predomina el mundo de la competencia. Clarísimo. Ese resumen es clarísimo. Les está diciendo en qué se diferencia la A, ¿no? Inclusive, este concepto de estructuras de gobernación no se necesita en A, sino las estructuras de gobernación se necesitan en C. Eso también que quede bien claro. Dos, las transacciones que involucran inversiones importantes específicas de ciertas transacciones K mayor que 0 son aquellas que buscan efectivamente las partes en el comercio bilateral. Entonces, cuando K es mayor que 0, se entra a un comercio bilateral, donde ahí sí se necesitan estructuras de gobernación. Hay que gobernar. Las transacciones se gobiernan. No sé, cuando estamos en condiciones de activos específicos, por supuesto, ¿no? Porque en el mercado competitivo no se necesita eso. 3. Las transacciones ubicadas en el nudo B no tienen salvaguardas, S igual a 0, por lo cual es grande el precio de oferta de empate que se proyecta. Tales transacciones tienden a ser contractualmente inestables. Puede revertir al nudo A en caso de la tecnología de propósito especial, sería sustituida por la del propósito general, ¿no? Entonces, por eso es que es ambigua, ¿no? En el nudo B puedes cambiar de tecnología al de propósito general o al de propósito especial. Si es en la tecnología de propósito especial, entonces te reubicas en el nudo C y que ahí tienes que introducir salvaguardas. Eso está bien claro. Si ese resumen, se habrán dado cuenta, sintetiza todo lo que habíamos hablado y aclara, ¿no? Varias cosas. Entonces, bueno, ya lo dije eso de la tecnología K mayor que 0 necesita salvaguardas. 4. Las transacciones ubicadas en el nudo B no tienen salvaguardas. ¿Por qué razón? Así están protegidas contra los peligros de la expropiación.
En la transacción B, como hemos dicho, es ambigua, ¿no? Puede ser de propósito general o de propósito especial. Entonces, pero sí no hay riesgos de expropiación, ¿no? Como la que sí habría en la C. Hay ese riesgo, ¿no? Muchas veces cuando las empresas han incumplido con todos los contratos, todo eso, el Estado puede expropiarlo, ¿no? Eso querían, pues, en Huancayo, y cómo se llama esa minería que está sobre la pista y la carretera entre Lima y Huancayo. ¿Cómo se llama? Profesor, Sí, profesor, disculpe que le interrumpa, pero en el punto 4, cuando se refiere a que las transacciones ubicadas en el nodo B no tienen salvaguardas, lo que está entre paréntesis en representación de salvaguardas, ese no debería ser igual a cero. sí, debería ser igual. Pero también está el ejemplo de que así están protegidos contra los peligros de expropiación. Tiene que ser, es igual a cero, está mal tipeado eso. Es correcto tu observación. Gracias, profesor. Se lo ¿Cuál escucha es, bien. cuál es tu apellido? Apasa Laime Davis. Para que se aclare. No lo escucho bien, profesor. No tienes que preocuparte porque estás borrando tus dos primeras faltas. Ah, gracias. Pero estás borrando una sola falta, todavía sigues debiendo una. Vale, espero otra participación más entonces. Sí, sí. Así. 5. Dado que el precio y la gobernación están conectados, las partes de un contrato no deben esperar que puedan conservar el pastel, precio bajo y comérselo al mismo tiempo, ausencia de salvaguarda. En términos más generales, es importante el estudio de la contratación en su totalidad, tanto los términos ex ante como la forma en que se ejecutan después. Los contratos varían con las características de la inversión y las estructuras de gobernación asociadas en las que se incorporan las transacciones. Eso del pastel no te lo puedes comer, ¿no? El pastel en ausencia de las salvaguardas, eso es correcto, porque de repente ese pastel viene con toda conducta oportunista, ¿no? O racionalidad limitada. Entonces, la salvaguarda debe prever eso. Yo recuerdo, eh, yo vivía de adolescente, de niño vivía en San Blas, ¿no? En el barrio San Blas. Y por ahí entonces apareció una primera empresa que hacía tortas, ¿no? Y esas tortas no me agradaban mucho, ¿no? Pero como eran fáciles de vender, ya estaban listas, preparadas, todo eso, hizo por lo menos 2 o 3 años, hizo su monopolio y vendía bien, pues, ¿no? Pero de ahí rápidamente aparecieron competidoras y mejores tortas, ¿no? Y todavía con mejores precios. Entonces en el otro me estaba comiendo el pastel sin salvaguardas. En cambio, en las últimas ya había salvaguardas. ¿Cuál era la salvaguarda? La misma competencia, ¿no? Pasó de ser mixto a ser nuevamente un nudo A, ¿no? Más competitiva. Entonces te estás comiendo un pastel con costos de transacción nulos, ceros, buenos y baratos, ¿no? Observaciones finales de todo el capítulo que hemos desarrollado. La economía del costo de transacción descansa en las proposiciones siguientes. Siempre estas de las proposiciones, no se olviden que yo soy el que pongo siempre así bien claro, porque es lo esencial. A partir de eso podemos discutir, hablar ya de otras cosas. La primera proposición, la transacción es la unidad básica del análisis en la teoría de la organización económica.
No estoy diciendo todavía organización industrial, sino económica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las transacciones. En la organización industrial ya no hablas de transacciones, estás hablando de otra cosa, ¿no? Acá todavía es clave eso. ¿Por qué? Porque estás queriendo ver la conducta de los agentes económicos, ¿no? Y también la especificidad de los activos, que es importante. Eso pues no nos enseñan en micro 2 ni en micro uno. Da la impresión que todos los activos, o sea, las mercancías o bienes o servicios, fueran todos simples, homogéneos, no sé, no, muy simples realmente. En cambio, acá está, realmente se está acercando mucho más a la realidad, ¿no? Cómo es el mercado realmente. Entonces, la unidad básica del costo de transacción es, perdón, claro, en el costo, hablando del costo de transacción, es la transacción, el intercambio, ¿no? Es la unidad de análisis, es lo que estamos estudiando ahorita. Dos, cualquier problema que pueda plantearse de manera directa o indirecta como un problema de contratación se investiga provechosamente en términos de la economía, de la economización del costo de transacción. ¿Cómo hacemos que los costos de transacción sean los más bajos posibles, ¿no? Porque es lo que conviene al consumidor o a cualquier demandante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más los costos son más altos, los costos de transacción son más altos, encareces también el precio del activo, ¿no? Tres, se realizan ahorros del costo de transacción asignando a las transacciones cuyos atributos difieren a, la, a las estructuras de gobernación, que son los marcos de organización en los que se decide la integridad de una relación contractual de una forma discriminante. En consecuencia, A. Debe identificarse los atributos que difieren en las transacciones. ¿Cuáles son esos atributos que hay que identificar en las transacciones? ¿Cuáles son los atributos? Libre para cualquiera. Profesor, propósito general. ¿Cómo? Propósito general y propósito especial. No. ¿Cuáles son los atributos? SB, no. Deben describirse los atributos de incentivos y adaptación de estructuras de gobernación alternativas. Y está hablando en el A también los atributos, en los dos. Es que no se olviden que en cualquier transacción que estamos estudiando como unidad de análisis está presente siempre los vivos, los oportunistas, los que tienen racionalidad limitada, ¿no? Y también por el tipo de activo que estás transando. Esos son los atributos del que estamos hablando. 4. Aunque a veces se emplea el análisis marginal, la implantación de la economía del costo de transacción comprende una evaluación institucional comparada. Esta evaluación institucional comparada de alternativas institucionales discretas, entre las cuales se ubica en un extremo la contratación de mercado clásica, mientras que la centralizada jerárquica se ubica en el otro extremo. Entonces, en el nudo A se da esa contratación de mercado clásico y en la C es jerárquica. Es una transacción centralizada y jerárquica. ¿Por qué centralizada? Porque ya no es pues, el mercado, sino es un monopolio bilateral, un comprador, un solo vendedor. Entonces ya es jerárquico eso, ¿no? Y ya estamos hablando de un mercado mayor, o sea, el monopolio, en otros términos. Bueno, del mercado clásico, mientras que las centralizadas jerárquicas se ubican en el otro extremo. Y los modos mixtos de organización de la empresa y el mercado se ubican en el punto intermedio, o sea, en el B. Todo esfuerzo por abordar seriamente el estudio de la organización económica deberá ajustarse a las ramificaciones combinadas de la racionalidad limitada y oportunismo, ligados a una condición de especificidad de los activos. Eso es lo que hablamos de los atributos.
Williamson plantea un ordenamiento privado para la organización económica donde destaca el concepto del contrato como gobernación. Ajá. Eso falta puntualizar. Siempre estoy hablando de cuestiones de contrato, ¿no es cierto? La contratación general o específica. Cuando estamos hablando ya de contratación específica por la tecnología especial, estamos hablando de gobernación. En este caso ya se gobierna, no se está dejando al mercado, ¿no?, que se encargue de asignar recursos, sino es a través de la gobernación. De tal manera que esa gobernación, si es tomando en cuenta todos esos atributos conductistas, los contratos deben salir óptimos, eficientes, y no tiene por qué haber ex post problemas, ni políticos, sociales, ni económicos. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta estas cosas. Yo me pregunto si, por eso es que generalmente cuando están ahí, hacen contratos de la minería, yo creo que me da la impresión que en gran parte están más abogados, ¿no? Estoy seguro, allí no debe haber ni un abogado. ¿Por qué? Porque aquí tendrían que estar todos los actores que están ligados a la transacción, el comprador, el vendedor y los economistas como asesores. Entonces hacemos un contrato como gobernación, ¿no? Entonces ya cuando entras en litigio, se hizo mala, hubo de repente sorpresas, ¿no?, incumplimientos, entonces recién recurres a los tribunales en esas condiciones. Y los tribunales se van a pronunciar de acuerdo a lo que han hecho el contrato. Si alguien está incumpliendo, tiene que haber sanción, porque firmaron un contrato y compromisos. O sea, ahí viene la penalización, es que la penalización va a haber, la ley dice no, sino mediante ese contrato, porque ese contrato ya es un documento válido, porque los que han hecho ese negocio bilateral son instituciones privadas. Entonces, como tal, es válido ese contrato. La ausencia de una racionalidad limitada se destaca en un caso, el de la planeación. La ausencia de oportunismo se presume en el otro caso, el de la promesa. En cambio, los conceptos del contrato como competencia y el contrato, ya, está bien, y el contrato como gobernación formulan demandas menos exigentes en aspectos conductistas. Ambos conceptos se ajustan a la delimitación de la racionalidad y los peligros del oportunismo y los toman expresamente en cuenta. Se tiene que tomar expresamente en cuenta esas situaciones. Pero estoy seguro que no lo toman en cuenta, y no por ignorancia, sino por corruptos. Porque en esa negociación bilateral, como ya no hay testigos, ya no hay ni la televisión, nada, un arreglo bajo la mesa. Toledo, ¿no? Alan García, Humala. Humala dice, ¿no?, de que yo no soy corrupto porque a mí me han dado una plata para la campaña. Y sin embargo, acá en el caso del gasoducto, Nadine Heredia está metida acá y en el del Hospital Lorena, ¿no? Realmente hay que ser cínico, conchudo, para no reconocer lo que está, y claro, ¿no? La otra noche lo entrevistó este señor Jaime Chincha, y ese periodista es muy acucioso, no es nada tonto. Siempre deja mal parado a sus entrevistados mentirosos, ¿no?, a los mentirosos, pero es un tipo muy respetuoso. Pero ahí lo confronté y le dijo, está usted mintiendo, porque Humala salió mal parado ahí, queriendo compensar a la población de que su delito no es de corrupción, no es nada de eso. Cuando están ahí, claro, hay denuncias. Le está diciendo, tales han dicho todos los que se han acogido, ¿no?, a la confesión sincera. Entonces, eso, ¿no?, el ordenamiento privado para la organización económica, donde destaca el concepto del contrato como gobernación. Esto es clave, la gobernación del mercado. Porque se acuerdan, antes, hace días, en las primeras clases decían, ¿no?, que hay que estudiarlo a la empresa no como una estructura, como una función de producción, sino como una estructura de gobernación. Ahora se dan cuenta por qué hay que estudiarlo como una
estructura de gobernación a la empresa. ¿Por qué? Por justamente los problemas conductistas de los propios agentes económicos. Entonces, ahora vamos a estudiar el otro tema, el hombre contractual. Estamos hablando de contratos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el hombre contractual? O sea, el hombre que se guía por contratos, se desempeña por contratos. Tenemos tantos empresarios acá, sobre todo los informales, ¿no? Hacen negociaciones de contratos, ¿no? Directos. Y eso reduce costos de transacción, por eso también las pequeñas empresas informales son competitivas, porque le sacan la vuelta a los impuestos, le sacan la vuelta a todo, y como el trato es directo entre los agentes, salen ganando ambos, ¿no? Por eso es que es bien difícil formalizar a nuestras empresas informales. ¿Por qué? Porque el gobierno no sabe dar medidas o incentivos para que se formalice. Ahorita estamos pidiendo a gritos que la informalidad es un gran problema para el Perú. Y fíjense, la informalidad también está castigando a la buena reputación de la economía peruana. Fuera de los políticos que desestabilizan la economía, también se agrega el problema de la informalidad. Y eso es lo que está por mal. Pero también, si quieres formalizar a todos, que se pongan todos a derecho, tienes que darle incentivo, no le puedes dar así, exigir así nomás y después lo matas, porque la SUNAT los va a matar a los pobres pequeños negocios. Pues necesitas una política de incentivos para que se formalice. Y ahí está, pues. Yo dudo mucho que, no sé si estará por allí, por ejemplo, él que habla mucho de informalidad, Hernando de Soto, pero no sé si tendrá la solución. No sé, para empezar, no sé si conocer esta teoría. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Profesor, hablando de incentivos, como usted nos menciona, ¿qué incentivos debería implementar el Estado para que las empresas informales pasen por un proceso de formalización? Ahorita la están practicando y miren que han recibido una bofetada fuerte los pequeños empresarios de Gamarra. No habían accedido a los créditos que el gobierno dio facilidades. ¿Pero por qué no habían accedido? Por informales. Porque en la condición de facilitar créditos con tasa de interés bajísimo, eran que simplemente presenten su, ¿cómo llaman esto? De ventas, ¿no? Digamos, su contabilidad de ventas, ¿no? Y claramente allí, pues, el IGB está ahí, ¿no? Aunque no pague los impuestos directos, ¿no? Sino, pero a través, han girado los recibos por vender, pues. Yo estoy vendiendo esto, debería estar con recibos. De tal manera que el Estado se beneficia de los impuestos. Pero no, pues, lo hacen informalmente, entonces no acceden, ¿no? Un incentivo es el crédito. Y eso es lo que se debería fortalecer mucho más todavía. A través del crédito los vas a todos. El otro día nada más un sobrino mío que trabaja en la caja municipal, estamos conversando y le llaman, ¿no? Y estoy escuchando. Y le dice, yo quisiera acceder a ese crédito porque está interesante, es bastante importante porque necesito urgentemente como para mi capital de operación para la campaña, justamente para estos meses, ¿no? Estoy hablando de hace 3 meses, atrás 4 meses. Necesito para la campaña ese préstamo. Entonces, y le pide un documento, ¿y tienes tú ese documento de certificado de ventas, algo así? No lo tengo. Ah, entonces no accedes. Así de simple. Pero no puede ser, ¿qué puedo hacer yo para eso? No, yo te he dicho lo había dicho ese mi sobrino, ¿no? De que formalízate, porque siempre tiene más ventajas la formalización. Y ahí está, tampoco, no puede acceder, no puede acceder. Entonces, ese es un incentivo. Otro, los impuestos. Los impuestos es clave. Otro, la infraestructura.
A todos ya quieren gozar de agua, luz, todos ya formalizados. Entonces, a través de muchos, hay tantos incentivos que los puedes formalizar para que no evaden impuestos, ¿no? Y tal vez la más dolorosa será para todas las empresas, porque también te exigen la planilla de sueldos y salarios. Ese es el único problema. Disculpen. Miren, existen clases perdidas. Eh, ¿Qué es el hombre contractual? Realmente, este comentario que lo hace Williamson es interesante. ¿Qué dice? No? Siempre buscamos paradigmas, ¿no? De hombres, ¿no? El hombre económico, ¿no? El hombre trabajador, el hombre político e incluso el hombre jerárquico, ¿no? Tantos tipos de hombres tenemos, ¿no? Y no está lo que realmente debería ser, según Williamson, para el siglo XXI, porque el hombre trabajador, el hombre ya pasó ya para el siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Porque si hombre que no es trabajador, pues, simplemente se muere, ¿no? Estás en una economía de mercado y tiene que ser trabajador, entonces ya no es tan novedoso. El hombre político, pucha, ni hablar, hombre político, de aquí, tú eres político y ya te están mirando ya que tienes la cara de Alan García, corrupto. Ahora, el hombre jerárquico, muchas veces también otros se dan sus ínfulas, se creen el máximo, la última chupadita del mango, como dicen ustedes, ¿no? Eso también ya no funciona, porque en una economía de mercado el hombre jerárquico tiene que demostrar por su productividad, su capacidad, su nivel de capital humano. Entonces ya no funciona. Entonces, lo que él dice, ¿no? Según Williams, ¿no? Hoy en día, siglo XXI, en este trabajo lo llamo como el hombre contractual. En vez de decir hombre trabajador, tú debes decir hombre contractual. ¿Y por qué tiene que ser esto? Esto va de la mano con la institucionalidad. Una cosa son las instituciones y otra cosa es la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad yo no sabía, y eso también ustedes tienen que saberlo bien. ¿Cuándo es un hombre institucional? Un hombre, y tenemos que ser todos institucionalistas. ¿Saben por qué? Porque ¿cuál es el concepto de institucionalidad? Así de simple. Respeto de las leyes, normas, reglamentos. Tienes que ser respetuoso de tus leyes. Tienes que cumplirlas. Esa es la institucionalidad. Y eso es lo que menos tenemos en el Perú. Es lo más débil. Estoy pensando, estoy recordando del hombre político, ¿no? Porque es hombre político, para empezar, ya pues, píntenle ustedes a cualquiera de nuestros políticos, que siempre nos mienten. Hace poquito, anoche lo escuché hablar a Humala, justamente, ¿no? En esa entrevista, y realmente quedó mal parado, ¿no? Para un buen entendedor, para un tipo que como yo, que conozco mucho de política, entonces realmente me hace
me preocupa tanto cinismo, todito los políticos, ¿no? De todos, mucho cinismo es. Y Jaime Chincha los desviste, pues, porque él está diciendo con pruebas, no está diciendo subjetivamente. Y aquí dice la resolución del fiscal, y aquí dice el juez. Entonces, ¿qué cosa más puede decir el otro? No sabía qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no se esperaba que lo iba a tener bien demostrado las cosas que él dice, ¿no? Jaime Chincha, ¿no? Sobre los políticos. Bueno, entonces, ahora ya saben, el hombre paradigmático del siglo XXI tiene que ser el hombre contractual, hombre institucionalista. Y eso es lo que necesitamos nosotros ahora en el Perú. Por eso yo les decía, no nos interesa mucho ahora hablar de izquierda, de derecha. Porque tanto de izquierda o de derecha, corruptos para empezar. No tienen institucionalidad en nada, ¿no? Sus partidos políticos la gran parte son partidos, como dicen, alquileres de venta, alquileres de vientre, ¿no? Alquileres de vientre. Y así están esos partidos. Ya se los dije ya. Si bien es cierto, yo exijo bastante, en la universidad tiene que hablarse de ciencia, de academia. Fuera de la universidad, con esta base que tenemos que también discutir, hablar sobre ideología política. Porque partido político que no tiene ideología realmente es otro partido informal. No es institucionalista. Entonces, ahora ya saben, a mí en particular, y William nos está poniendo eso así, ¿no? De importante eso. ¿Y por qué? Porque ese hombre de contratos tiene que cumplir su palabra. Y si no cumples tu palabra, ya pues, ya no eres un hombre respetado, no tienes buena reputación, ¿no? Entonces dice así, los supuestos conductistas. Muchos economistas tratan los supuestos conductistas como una cuestión de conveniencia, ¿no? Así como un supuesto que lo puedes teorizar fácilmente para salir del apuro, ¿no? Pero no es así. Esto refleja una opinión muy generalizada en el sentido de que el realismo de los supuestos no importa y que la fecundidad de la teoría depende de sus implicaciones. Claro, exacto. Por eso les digo, no importa, no puedes tener un supuesto, como decir, ¿no? La racionalidad ilimitada, ¿no? De la teoría neoclásica, cuando debería ser limitado ya. Así, limitado, ¿qué queremos decir? Racional limitado. Ah, tú quieres comprar un jean, entonces, ¿qué estás maximizando allí? Entonces, tienes que claramente expresarlo, ¿no? Tú quieres comprar una moto lineal o una laptop, qué sé yo. Entonces, de ambas partes, las racionalidades tienen que estar bien claras, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, tu intencionalidad, ¿no? Finalmente. Entonces, tienen que estar los supuestos bien explícitos, ¿no? Bridgman, ya en 1955, dice, sostiene que para comprender las acciones de los hombres es necesaria una atención más consciente al estudio del funcionamiento de las mentes de los hombres. Ahí está la madre del cordero. Esa intencionalidad, ¿saben qué cosa es? ¿Cómo? Eso que decimos también en nuestro argot popular, ¿no? Caras vemos, corazones no. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es la misma cosa, ¿no? La mente del hombre. ¿Cuál realmente? ¿Qué está pensando finalmente? Como, por eso cuando yo leía esto, lo escuchaba Alan García realmente, lo que él, en sus discursos, ¿no? Y tras de eso yo siempre decía, ¿cuál es su real intencionalidad? Porque él hablaba maravillas. Hasta por WhatsApp me enviaron, ¿no? De que ahí, cuando de joven todavía debe estar en su primer gobierno, o tal vez inicios de su segundo gobierno, en una sala de alumnos con estudiantes. Está diciéndonos un consejo, aunque sea de un conejo, ¿no? No correrse ante los problemas, no me fugo, no me escapo. Está clarísimo, está diciendo ahí, ¿no? Pero en la práctica siempre se ha escapado, se ha fugado, ¿no? Cuando las papas queman. Y siempre, y ha dado su vida por eso. No quería que lo juzguen y se matan, ¿no?
consecuente con su forma de sernos. Entonces, las mentes de los hombres es importante comprender y en las cláusulas del contrato ponerlo eso, ponerlo en blanco y negro. Por decir, no, que si tú me estás mintiendo en estas cosas, la sanción será esta, tu castigo será esto. Tiene que estar bien claro. Con penalizaciones, con todo, ¿no? Las multas que decimos. Y afirma que el estudio de la mente y del proceso social es algo necesario para llegar a las raíces. Ese es el proceso social, ¿no? Porque ¿de dónde también sales? ¿De qué hogar? ¿De qué ciudad? ¿De qué región? ¿De qué país? ¿Se dan cuenta? Porque cada uno tenemos nuestra propia identidad cultural. Entonces, dadas esas nuestras identidades, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Miren, la genialidad de Williamson ha ido lejos, ¿no? La economía del costo de transacción caracteriza la naturaleza humana tal como la conocemos por referencia a la racionalidad limitada y el oportunismo. La primera reconoce los límites de la competencia cognoscitiva. Eso es, cuando decimos racionalidad ilimitada, no hay límites, ¿no? Entonces, lo que se trata es reconocer los límites de la competencia cognoscitiva. Tu mente humana, ¿no? Caras vemos, corazones no, porque eso está en tu mente, ¿qué estás sintiendo realmente? Entonces, eso es lo que tenemos que siempre poner en blanco y negro, porque eso es natural. Todos los hombres tenemos nuestro propio corazoncito, nuestros sentimientos. Solamente que eso tiene que ser con ética. Pues. ¿Qué significa eso? Que tus propios sentimientos no tengan efectos sobre otra persona que pueda dañarlo. Tus derechos terminan donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces, por ahí que tiene que estar siempre, tenemos que estar siempre en un estado de derecho, ¿no? Bajo estas circunstancias de la racionalidad limitada, ¿no? La racionalidad, dicen, ya no se olviden que son límites de la competencia cognitiva, ¿no? Se distinguen convenientemente tres niveles de racionalidad. La forma fuerte considera la maximización. La racionalidad limitada es la forma semifuerte. La forma débil es la racionalidad orgánica. Entonces vayamos por partes. La A, la maximización, que es la forma fuerte, ¿no? La economía neoclásica mantiene una orientación de maximización. Esto no tiene nada de objetable si se reconoce todos los costos pertinentes. Sin embargo, la tradición de la maximización no alienta tales reconocimientos. Por el contrario, se reprime el papel de las instituciones a favor del enfoque, ¿no? Con esto, claro, desde el momento que tú le pones ya que la racionalidad limitada de la maximización, estás reprimiendo la participación de las instituciones. No estás reconociendo que este tiene conducta oportunista. Entonces, si esto es así, dice así, ¿no? Sobre la maximización, según el cual, porque estamos hablando de la teoría neoclásica, según el cual las empresas son función de producción, los consumidores funciones de utilidad. La asignación de las actividades entre los modos de organización alternativa se toma como dado y la optimización es ubicua. Al final no queda claro la optimización, porque has desconocido la conducta oportunista y allí puede haber costos. Y entonces la optimización no puede ser ahí eficiente, dado la situación ubicua de los agentes. B, la racionalidad limitada. Es el supuesto cognitivo empleado por la economía del costo de transacción. Esta es una forma semifuerte de la racionalidad en la que se supone que los actores económicos son intencionalmente racionales solo en forma
limitada. Eso es lo más real, ¿no? Por eso dice, la economía del costo-transacción reconoce que la racionalidad es limitada y afirma que deben respetarse ambas partes de la definición. Se alienta el estudio de las instituciones al admitir que la competencia cognoscitiva es limitada. Entonces, cuando decimos que la racionalidad es limitada, entonces estamos haciendo referencia también a la institucionalidad. ¿Por qué razón? Porque cualquiera de los actores o los agentes económicos, ¿no? Compradores, vendedores, tienen que respetar las normas. Eso que les decía, la institucionalidad. La institucionalidad. Disculpen. Ernest. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernest. Gusto escuchar. Sí, bien. El lunes tengo pues, de 11 a 1 con política económica. A las 12. ¿Quién se está ratificando? Ah, ya listo, estamos ahí, hermano, por supuesto. Repito, de 11 a 12 y ya tú me justificas la zona de estamos. ¿Ya listo? Sí, ya. ¿Sabes? Hay un problemita nada más. ¿Qué pasa? Que ahora política económica es de 3 créditos y de los antiguos es de 4. Entonces, como son 9, ponlos como dirigidos y que asistan a mis clases, pero les damos una nota aparte para de 4 créditos. Porque si no, correcto. A mi nombre con 4 créditos. Entonces yo les voy a dar el curso dirigido. Perfecto. Ya, listo, no hay ningún inconveniente, porque recién voy a tomar su examen la segunda semana de enero, será al inicio nomás, no la primera, porque es de 3 créditos. Ajá. Más bien, consulté, dicen que las primeras parciales se juntan con la segunda para subir la nota. Entonces, porque no he tomado pues organización de ustedes recién, mira, hoy día se han incorporado 2 alumnos recién también. Fíjate, recién está empezando, ¿cómo va a tomar exámenes así? ¿No es cierto? Sí, pues, exacto, por eso es así es. Y eso valora, pues. Claro. Ya. Ya dámelo nomás a mí en el caso de política, yo los dirijo. Ya. Sí, no hay problema, no tengo inconveniente. Claro, por supuesto, claro que sí. Listo, Ernest, ya. Hasta el lunes, el lunes estás diciendo, ¿no es cierto? Este lunes, la junta de docentes. Perfecto, listo. Ya, listo. Ya, ok. Listo, ya. Chao. Disculpe, me llamó el jefe de departamento. Por eso es que tuve que suspenderla, porque tenemos el día lunes este, junta de docentes. A ustedes no les afecta porque va a ser la sesión a mediodía, pero aproveché para justamente decir lo que
les había anunciado, ¿no? De que recién están incluso incorporándose alumnos y no podemos todavía tomar examen. Entonces le dije que voy a tomar examen y la nota la voy a juntar con la segunda parcial. A ese dato la elevamos la nota del primer parcial. Entonces también por eso es que aproveché su llamada para decirle eso, ¿no? Así que ya está prácticamente, formalmente ya autorizado de que nuestro examen no lo vamos a tomar esta semana, porque esta semana está programado los primeros parciales. Yo no puedo tomar, por ética no lo podría hacer. Claro, yo lo puedo tomar así poquitito les tomo pues ya todo lo que hemos avanzado. Por supuesto que muchos de ustedes estarían felices poquito para el examen y ya pues me resulta fácil. Pero ¿dónde está el problema? Que se junta para la segunda parcial y ya van a tener hay una desproporcionalidad allí, ¿no? Porque todo está dividido en tres partes para que se mantenga proporcionalmente también la cantidad de temas, ¿no? Hay un equilibrio. Por esa razón es. Porque por salir del apuro yo les tomo examen. Pero ¿qué pasa? También igualito, si estamos hablando del hombre contractual, yo sería, para empezar, un mal ejemplo para ustedes, de no ser institucionalista, ¿no? O sea, no respetar las normas, las reglas. Entonces yo tengo que ser institucionalista. Si ustedes me preguntan, ¿usted es de derecha o de izquierda? Yo voy a decir que soy institucionalista. En la coyuntura actual del país, ¿eh? ¿Por qué? Porque decir izquierda o derecha, por supuesto, es bueno, porque claramente tu ideología está bien abierta y en base a eso construís pues, tu programa de gobierno, todo eso, que eso es bueno para ambos. Por eso tiene que haber partidos políticos serios, estables, no con conductas oportunistas de los políticos, ¿no? Eso, si queremos formalizar, también hay que formalizar mucho a los partidos políticos, ¿no? Bueno, entonces ya saben que la racionalidad limitada sí toma el supuesto de la competencia cognitiva, ¿no? La economización de la racionalidad limitada asume dos formas. Una se ocupa de los procesos de decisión, la otra comprende las estructuras de gobernación, claro. Entonces, si estamos viendo los límites cognitivos del individuo, entonces tenemos que tomar ciertas decisiones bajo esos supuestos conductistas. Por lo tanto, también se requiere de estructuras de gobernación. Hay que gobernar, por eso se necesita gobernar el mercado cuando las negociaciones son bilaterales, ya es jerárquica en otros términos, ¿no? Por eso ahí tiene otro libro, que una partecita las he incluido también ahí en separatas que las puse a consideración de ustedes. Habla justamente de las economías jerárquicas del capitalismo y antitrust, uno de sus libros. Tiene varios libros míos sobre estos temas. La economía del costo de transacción se ocupa principalmente de las consecuencias de la economización de la asignación de las transacciones a estructuras de gobernación en una forma analítica, todavía eso más, ¿no? Eso de la economización de la asignación de las transacciones a estructuras de gobernación resulta más eficientes y todavía es en una forma analítica, claro, porque en las cláusulas se están estableciendo interrelaciones, ¿no? Entre el comprador y el vendedor, todas las salvaguardas necesarias, las protecciones frente a cualquier conducta oportunista, ¿no? Cuando se afrontan las realidades de la racionalidad limitada, deben considerarse expresamente los costos de la planeación, adaptación y monitoreo de las transacciones. ¿Cuáles estructuras de gobernación son más eficaces para cuáles tipos de transacciones? A ver, ¿quién me responde a esa pregunta? ¿Estamos en condiciones de responder eso o no?
A ver, lean la pregunta. Profesor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Le escuché la última parte de costes de transacción, pero no la primera parte. A ver, está escrita en la diapositiva, dice así, ¿no? ¿Cuáles estructuras de gobernación son más eficaces para cuáles tipos de transacciones? Y la respuesta está, pues, si ustedes han sido inteligentes, lo han copiado, han tomado su apunte en esta. La respuesta es este gráfico 2, un esquema de contratación simple. Entonces, la respuesta, ¿quién me puede dar ahora? Viendo la gráfica, ¿no? A ver, Darwin Montalvo. Presente, profesor. No le he entendido muy bien la pregunta, por favor, si me puede repetir, por favor. A este Darwin Montalvo lo vamos a poner burro ahí, de burro, y va a salir montado, como que se votan los alcaldes, por estar distraído. Ah, no es este. Ajá. Ya. Ahí está la pregunta. ¿Cuáles estructuras de gobernación son más eficaces para cuáles tipos de transacciones? ¿Cuál es la respuesta? Es fácil, pues. Estamos en el nudo C, que ahí se necesita estructuras de gobernación. Y ahí sí o sí son más eficaces. ¿Por qué razón? ¿Para cuáles tipos de transacciones? Cuando ahí la especificidad de los activos son especiales en esos dos casos. Esa es la respuesta. Finalmente, la racionalidad orgánica. La forma débil de la racionalidad es una racionalidad de proceso u orgánica que se asocian a los enfoques evolutivos modernos. Por ejemplo, las instituciones del dinero, los mercados, algunos aspectos de los derechos de propiedad y de la ley. La agenda de la racionalidad orgánica es ahora diferente a la agenda de la economía del costo de transacción. Este de la racionalidad orgánica es gran parte mercado competitivo. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Aquí hace comentario. Por ejemplo, dice, ¿no? Las instituciones del dinero. Sabemos bien que el Banco Central de Reserva es el banco de los bancos en el Perú y ellos son los que determinan las reglas de juego, ¿no? Entonces, para eso ya no hay mucho que discutir nada. Simplemente tenemos que obedecer nomás, pues, orgánicamente, porque es así. Ahí están con todas las normas, ¿no? Es un buen ejemplo eso. No necesitas mucha estructura de gobernación para eso. Los mercados, algunos aspectos de los derechos de propiedad y de la ley, cuando están bien claras, sobre todo, ustedes se darán cuenta, ¿no? Ponen en venta esta casa, está habilitada en registros públicos, te ponen. Porque comprar una casa que no está habilitada en registros públicos realmente es de alto riesgo. Entonces, si ya está ya registrada en registros públicos, puedes negociar esa casa. Ya le fijarás el precio, pero ya
está seguro, ¿no? Allí no va a haber trampa. Entonces, así hay instituciones que te definen que ya no necesitas, pues tú, estructuras de gobernación, ¿no? En determinados mercados. Entonces dice, la agenda de la racionalidad orgánica es ahora diferente a la agenda de la economía del costo de transacción, por supuesto. Porque en el otro las reglas de juego están claras, son más, diríamos, más institucionalizados, ya están determinados sus reglas de juego, así que es más transparente las cosas ahí. Ya. Y ahora vayamos a lo esencial. Vamos a ahora estudiar, ¿y qué cosa es pues, ese individuo oportunista? Porque ya les dije, nosotros académicamente, y Williamson lo pone con ese adjetivo, ¿no? El oportunismo o el hombre oportunista, por oposición al hombre contractual. Ya saben, el hombre contractual es aquel hombre que vive mediante contratos. Entonces, ese individuo es realmente como decimos en inglés, un gentleman, ¿no? Un caballero, respetable, de buena reputación, ¿no? Ese es el hombre contractual del siglo XXI. Ese es el paradigmático. Y todos tendrán. Y eso necesitamos. Ahorita a gritos necesitamos un gobierno que sea así. Un paradigmático, un hombre serio, honesto, que inspire confianza sobre todo. Que no nos mienta, que no nos engañe. Y que todo esté bien establecido las reglas de juego. Y todavía debería ser así. Deberían firmar estos presidentes un contrato. Que durante mi gestión, como ya lo están haciendo, ¿eh? Un partido, no sé qué partido ha dicho, van a declarar todos sus bienes, los candidatos a congresistas, así antes de las, ¿no? De tal manera que estamos presenciando pues, a hombres honestos, hombres sinceros. Entonces vamos a hablar de la orientación del interés propio. ¿Cómo se orienta el interés propio? O sea, la racionalidad limitada, ¿no? También se distinguen tres niveles, así como lo habíamos visto en la cuestión esta de los hombre contractual. También ahora vamos a ver los tres, dice, niveles. La forma más fuerte, el oportunismo. La forma semifuerte, no, que es la búsqueda sencilla del interés propio. La obediencia es la forma más débil. La obediencia es la forma más débil. La obediencia es porque no necesitamos ya mucho, no hay mucha incertidumbre, no hay mucho riesgo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, las cosas son más naturales. No necesitas gobernación o estructuras de gobernación, ¿no? Entonces, vayamos por partes. El oportunismo. Aquí está la definición de ese adjetivo. Del oportunismo, su definición, ¿no? Así dice, Williamson entiende por oportunismo la búsqueda del interés propio con dolo. Esto incluye algunas formas más flagrantes, tales como la mentira, el robo y el engaño, pero no se limita a ellas. Más a menudo el oportunismo comprende algunas formas sutiles del engaño. Se incluyen aquí tanto las formas activas como las pasivas, y tanto los tipos ex ante y ex post. A ver, ¿quién quiere comentarme sobre esa primera proposición de Williamson?
Está por si acaso Torres Suchupe Alexander, Torres Guamán Alan y Uxa Apasa Yolanda. ¿Están cualquiera de los tres? Alguien que quiera comentar, léanlo bien y comenten, a ver. Yo cuando leo esta definición de Williamson, estoy pensando en Toledo, un andino como nosotros, él es ancashino, pero tiene todas las... No, igual el Ollantumala también. No, todos en realidad. Porque mencionaba a nuestro, digamos, más cercano, provinciano como nosotros, ¿no? A Toledo. Pero igualito. O peor aún también el mismo PPK, ¿no? O el Alan García. O sea, el oportunista busca su propio interés, ¿no? Por eso, cuando van a escuchar decir a un candidato, el Perú primero, ¿no? El Perú por delante, ¿no? Entonces, ese está diciendo, renuncio a mi interés propio. Primero es el país, ¿no? Y puedes negociar a nombre del país, sí, eso es lícito. El problema es que cuando tú negocias para tu interés propio, esa es corrupción, porque estás utilizando los recursos del Estado para el beneficio propio. Y eso es delito. Entonces, siempre por eso dicen que estos oportunistas tienen formas flagrantes como la mentira, el robo y el engaño, pero no se limita a ellas. Más a menudo el oportunismo comprende algunas formas sutiles de engaño. Eso somos nosotros los andinos, sobre todo. Mucha sutileza de engaño tenemos. Se incluyen aquí tanto las formas activas como las pasivas, y tanto los tipos ex ante y ex post. Siempre están presentes ahí esa conducta oportunista. El oportunismo ex ante y ex post en la literatura de los seguros, bajo los rubros de la selección adversa y riesgo moral, la primera es una consecuencia de la incapacidad de los aseguradores para distinguir entre los riesgos y la renuencia de quienes tienen escasos riesgos a revelar francamente su verdadera condición de riesgo. En la selección adversa es eso. A ver, esas compañías aseguradoras venden seguros, pues, ¿no? A sus clientes. Pero muchos clientes ya asegurarse cuando con problemas, ¿no? Ya de salud, ¿no? Recién se asegura. Pero mientras están así jóvenes, sanos, no les interesa el seguro, ¿no? Igual cuando te aseguras tu casa, cuando ya compras un seguro para tu casa, empiezas a perder interés de cuidar tu casa, ¿no? Ya no le pones chapas seguras, ¿no? Porque está asegurado, está asegurado, ¿no? Igual con los vehículos, está asegurado y le recorres al carro, todo, ¿no? Entonces, eso no se puede comprar. Allí hay oportunismo, pues, de los agentes, ¿no? Entonces, eso, el banco tiene que buscar formas como superar esa selección adversa, ¿no? Y también el riesgo moral, porque el riesgo moral es cuando la gente te da una información, pero esa información está distorsionada, o te da una información falsa. Entonces, cuando compras seguros, también igual, en el riesgo moral, estás ahí, a veces, estás mintiendo muchas cosas, ¿no? Mi casa tiene, ¿cuánto lo valoras? 40 millones, pero tu casa no cuesta más que 20 millones, la mitad, ¿no? Entonces, hay tantas cosas. Y siempre está, pues, ahí la conducta oportunista de los agentes. Y eso ya es pareciera natural en todos. Siempre esa actitud, esa conducta tenemos.
Pero ahora Williamson lo está llevando a la teoría. Antes no teníamos teoría para estas cosas. En términos más generales, el oportunismo es responsable de las condiciones reales o aparentes de la asimetría de la información, que complican enormemente los problemas de la organización económica. ¿Se acuerdan ustedes? Recién han aparecido nuevas teorías sobre asimetrías de la información. En Micro 2 hay ya varios libros de texto que ponen eso, ¿no? Sobre la selección adversa, el problema de la agencia, ya está en los libros de texto. Pero ahora último, después de que ya Williamson lo ha planteado así, ¿no? Entonces, como lo ha planteado ya otros investigadores académicos comienzan a construir esta su teoría en modelos, ¿no? Y ahí tienen esos modelos, pues. Por ejemplo, un modelo bien bonito es está en el libro de Van Dijk de Micro 2, el mercado de las chatarras. Él no dice chatarras, sino los mercados de los cacharros, dice ahí, ¿no? El nombre de los cacharros lo dicen los españoles, ¿no? En cambio nosotros decimos carro chatarra, ¿no? Pero es la misma cosa. Ahí es un modelo también interesante, pero que todo surge pues de la mala información, de la conducta oportunista de los agentes, ¿no? En suma, cuando no hay oportunismo, todo comportamiento podría ser gobernado por reglas. Además, esto no necesita una planeación previa comprensiva. Los eventos no previstos podrían manejarse con reglas generales por medio de las cuales las partes aceptan la limitación de acciones de maximización conjunta del beneficio. Así podrían evitarse problemas durante la ejecución del contrato por la insistencia ex ante de una cláusula general parecida a esta. Ahí está, ¿cómo podríamos hacer un contrato, no? Y ahí tienen un ejemplito ahí, y ahí dice así, ¿no? Previo, ex ante, está diciendo así: acepto revelar francamente toda la información relevante y luego proponer y cooperar en los cursos de acción que maximicen el beneficio conjunto durante el intervalo de ejecución del contrato, cuyos beneficios se dividirán sin disputa de acuerdo con la razón aquí establecida. Eso es el primer paso. Tú estás aceptando, ya hacemos un contrato, pero previamente tienes que reconocer la primera cláusula, que estoy dispuesto a revelar francamente toda la información relevante. Luego proponer cooperar. Esto tienes que hacer. Porque no te olvides que caras vemos, ¿no? Corazones no. O sea, no vemos la mente. Realmente la mente humana es eso. Y ahí te está diciendo, no, hay que voy a revelar francamente mi información de lo que yo sé. Luego proponer cooperar. Y acepto también que vamos a tener beneficio conjunto. Ambos nos vamos a beneficiar del contrato. Eso también tiene que estar explícito, tus beneficios claros. Para ti, cuánto tú y cuánto para mí. Ese es un verdadero contrato. Entonces, el hombre contractor siempre va, primeramente, dar eso. Eso yo quisiera decirles a los congresistas, esos señores. En la Constitución debería decir primeramente esto. Como compromiso, ¿no? Acepto revelar francamente toda la información relevante. Todo eso. Porque lo primero es que mienten, pues, ¿no? En su hoja de vida. De esos, vergonzosamente, cuántos se han revelado. Había, pero no de ahora, ¿no? Recuerdo mucho del gobierno, en el gobierno de Toledo, había un congresista que era, sí, de la línea de Toledo, era iqueño él. Y él hace su declaración jurada de todos sus bienes y le ha sobrevaluado su biblioteca, no sé cuántos millones le ha puesto, 4, 5 millones costaba su biblioteca. Y en realidad, pues, eso nadie le va a creer, ¿no? Pero así estaba, ha hecho esa
declaración, ¿no? Entonces, esas cosas, pues ya te desdice de que ese congresista no es ético, no es honesto, no es moral. Y a esos detalles uno debería darse cuenta, ¿no? Profesor, Sí, te escucho. quería hacerle llegar un alcance, tal vez Sí. saliéndonos un poco fuera del ámbito político, y tal vez un poco más hablando en el ámbito empresarial. Por ejemplo, yo veo en la televisión mucha publicidad con respecto, por ejemplo, a pastillas milagrosas o cremas antiarrugas. Todo eso está enquistado en el poder, pero en la sociedad, pero ¿cómo podríamos regular tantas cosas? Particularmente me parece algo complejo todo esto. Probablemente tal vez para certificar que una crema realmente disimula las arrugas deberían haber expertos o dermatólogos trabajando en Indecopi o cuadros técnicos que avalen que realmente se cumple eso. Hay demasiada publicidad engañosa. Por otro lado, quería hacerle llegar un ejemplo, por ejemplo, como cuando uno se va a McDonald's a comer un balde, o mejor dicho, a KFC, un balde de pollo, ¿cómo podríamos hacer un contrato ex post o ex ante? O sea, por ejemplo, decirle, acepto pagar el pollo si realmente me lo venden como está acá en mi celular, que el pollo se está rebalsando del balde. Pero realmente cuando tú vas, llegas, pides el pollo no llega, creo que un poquito sobrepasa la mitad del balde. No es publicidad engañosa eso, pero ¿cómo podrías, mediante un contrato, tú tal vez decir, yo te pago el pollo si es que realmente tú me ofreces lo que dice acá en la publicidad o tal como se muestra en la imagen? Tu ejemplo en realidad eh, es pertinente porque en realidad estamos tratando de las empresas. Si yo lo llevo a la política es porque, un ejemplo, ¿no? Por el problema su verdadera intencionalidad, su verdadera, qué cosa está pensando él, para él, ¿no? Descubrir eso es costoso, ¿no? Pero en la empresa, realmente, eso es lo que está estudiando Williamson. Justamente lo que tú estás diciendo, eso es lo que está estudiando Williamson. De que no, la conducta oportunista de los agentes económicos, ¿no? Que deben ser siempre sinceros, deben ser institucionalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos han sido aprobados, reconocidos por Indecop y todas las características de su producto, ¿no? Y lo ponen por eso en el sobre. Cuando ustedes compren cualquier producto agroindustrial, están todos los componentes, el peso, todo, ¿no es cierto? Ese es parte del contrato, ya no necesitas, está ya explicitado el contrato ahí. El problema es quién hace cumplir eso. Porque somos conscientes efectivamente que hacen propaganda contra las arrugas, que esto, que aquello, que para todo te ponen, ¿no? La publicidad y al final es engañosa. Entonces, por eso es que nuestras instituciones son débiles. Y eso es lo que vamos a estudiar. Es todo un tema. Ya lo vamos a leer todo eso en el último capítulo. Es todo un tema de justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Respecto a por qué no se respetan las marcas, las patentes, etcétera. Es interesante este curso. Por eso no le había puesto énfasis, pero el ejemplo es muy pertinente. En todo hay justamente eso, lo que estamos estudiando, ¿no? El tema ese de la racionalidad, pues, oportunista, ¿no? Y realmente, si no hubiera oportunismo, no tendría por qué haber instituciones, sobre todo que hagan cumplir, ¿no? Las cláusulas del contrato. Pero como hay oportunismo, el Estado tiene que ser mucho más fuerte. Y es cierto, Indecopi tendría que estar regulando eso, ¿no? Permanentemente, pero al parecer es tan débil esa institución que no puede revisar todo eso permanentemente, porque hay que, inclusive el gobierno está obligado a velar por el bienestar de la población, de la comunidad.
Y una de ellas es justamente todos esos alimentos. ¿Quién controla la calidad de esos alimentos? Porque nosotros vamos y compramos. Y de eso no podemos ni siquiera decir rebájame, súbeme, porque ya está ya definido el precio, todo. Sin embargo, con toda seguridad, por eso hay envases que inclusive te dicen que aparentemente te ponen un envase grande, pero está a la mitad del contenido del producto. Te están mintiendo, ¿no? Te están engañando. Y ya. El oportunismo, en términos más generales. El oportunismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la información, especialmente a los esfuerzos premeditados para equivocar, distorsionar, ocultar, ofuscar o confundir de otro modo. El oportunismo es responsable de las condiciones reales o aparentes de asimetría de la información que complican enormemente los problemas de la organización económica. Por eso, fíjense, el, el gran problema de los fallos de mercado surge a partir del oportunismo. Y eso no nos dijeron cuando estudiábamos micro 1 ni micro 2. ¿Por qué? Porque todavía no había esa teoría, ahora ya hay. Y está bien claro eso, ¿no? Cuando no hay oportunismo, todo comportamiento podría ser gobernado por reglas. Además, esto no necesita una planeación previa comprensiva. Los eventos no previstos podrían manejarse con reglas generales, por medio de las cuales las partes aceptan la limitación de acciones de maximización conjunta del beneficio. Mercado competitivo, ¿no? Y el mercado competitivo, por eso decimos que es eficiente, ¿no? Porque hay una maximización conjunta del beneficio. Tanto el productor como el consumidor se quedan con su excedente, ¿no? Nadie se lleva su excedente, nadie se roba, ¿no? Bueno, ese ejemplito del contrato es interesante eso. Ya nos está diciendo, por eso es que entré pues, a la política, ¿no? Porque otro compañero me está diciendo, hablemos de empresa, que eso es realmente nuestro objetivo, ¿no? Estamos hablando de empresa. Pero por esta revelación dije, a mí me gustaría que esto lo revelen los políticos, ¿no? Para cuando, porque ¿qué pasa? Hay mercado. El mercado político es así. Estamos en campaña electoral. Los candidatos nos ofrecen sus programas de gobierno, sus propuestas, ¿no? Y nosotros compramos esas propuestas. Nos identificamos con alguna de las propuestas de algún candidato y vendemos nuestro voto. Entonces, ese mercado político es que en realidad no es nada gratis. Con tu voto has definido que corruptos, mentirosos, que no revelan o ocultan o ofuscan su información. Esos hemos elegido. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos han escondido su información real. Lo esconden. Entonces, como no estamos bien informados, votamos por él y al final nos está costando caro, ¿no? Por ejemplo, estarán, bueno, yo no me arrepiento de la última elección. Yo voté por PPK porque era más institucionalista comparada a Keiko en ese momento. Pero después los Fujimoristas se han encargado de revelar su verdadera intencionalidad, ¿no? Su racionalidad limitada de PPK y lo bacano al final. Bueno, por esta vez nos quedamos aquí. Continuaremos el día miércoles, que será, con esto concluyo esa parte, porque después de eso ya nos aproximamos para la segunda parcial, para la primera parcial, ¿no? Si no tienen alguna pregunta, alguna intervención. ¿Quién es el que me ha preguntado al último? ¿Quién comentó al último? Cusipantigoso, profesor. Sí, tenías
Ah, ya tú tenías un punto y lo borraste con esa tu falta. Entonces ahora ya sigues con tu punto adicional. Muy bien. No habiendo otra intervención más, muchas gracias por vuestra atención. Continuaremos la próxima semana. Muchas gracias. Profesor, disculpe, había preguntas en el chat, no sé si lo ha leído. Ya, discúlpeme, por supuesto que tenemos que responder. Sí, como no me hacen preguntas, por eso dije, no lo estaba viendo. Pero discúlpeme, por favor, vamos a tomar en cuenta todas las intervenciones. Waldir Abel me dice, Carrasco, incertidumbre. Pero no, hay incertidumbre, no sé qué querías decir con tu incertidumbre. Alan Torres Guamán, oportunismo sería equivalente a populismo. Sí, claro. En política, el oportunismo es equivalente a populismo. ¿Por qué? Porque el populismo pues, no es una cuestión que responde a las estructuras de gobernación, ¿no? del gobierno de turno, sino lo está haciendo con otra intencionalidad de ganar votos. El mejor ejemplo es lo que están aprobando en el Congreso, leyes que son realmente anticonstitucionales. 3 normas, y sabemos bien que va a ser baloteado, lo van a devolver, pero sin embargo han aprobado. ¿Por qué? Porque ellos están peleando por los votos. Nosotros hemos aprobado y ahí está el Ejecutivo tiene la culpa o el Tribunal Constitucional tiene la culpa, lo han rechazado. ¿No? Y mucha gente cree eso, pero en realidad pues eso es populismo, porque así no se puede gobernar. Ese se llama oportunismo también. El populismo, y realmente no debe haber populismos. Hace mucho daño al Perú el populismo. Todo tiene que responder a todo un plan de gobierno. No, nada tiene que ver oportunismo con populismo y el tecnicismo. El tecnicismo, hasta cierta parte, es importante, como hablamos de la especificidad de los activos, ahí vamos a ver que la tecnología es de propósito especial, ahí vamos a hablar sobre la importancia de la innovación y la tecnología. Y existe todo un capítulo sobre innovación en la tercera parte. Ahí vamos a hablar sobre eso que tú hablas del tecnicismo. Porque yo preferiría tecnicismo, pero no en términos así, ¿cómo puedo decirte? No, hay que verlo, a mí, yo en vez de tecnicismo, hablaría yo de meritocracia. Porque la meritocracia implica pues un capital humano altamente especializado y técnico, ¿no? Entonces, esos van a tener errores muy poco, ¿no? Van a cometer muy poco. Entonces, efectivamente, en términos morales está el problema del oportunismo y el populismo, porque ahí mencionan otras cosas, ¿no? Yolanda Uxa me dice, profesor, oportunismo también podría ser que una persona aproveche las debilidades de su oponente en beneficio propio. Por supuesto, eso es lo que justamente eso está diciendo Williamson, ¿no? Que gran parte de los agentes económicos siempre se aprovechan de la debilidad de tu contendor, en este caso, cualquiera que sea tu lugar, o bien comprador o vendedor, ¿no? Está presente el oportunismo. Entonces, rápidamente se va a dar cuenta de tus debilidades y es capaz de venderte gato por liebre. ¿No? En otros términos también es oportunista, porque es un mentiroso. ¿No? ¿Pero por qué? Porque está buscando su interés propio. ¿No? Y no en el sentido de cooperación para que los beneficios sean sean igual para los dos, ¿no? Siempre alguien quiere aprovecharse de la asimetría de la información para engañar, mentir, ofuscar. Eso es lo que nos dice Williams. Muy bien, vuestros comentarios está bien. Pues voy a tomar nota, eso es para mí. Alan Torres, siempre debe ponerme vuestro apellido, ¿no? Porque
Yo los ubico siempre por el apellido. A ver, allá, Alan Torres es, ¿no? Torres. Oye, Torres, tu mamá, bien que has intervenido, tú tenías varias faltas. Ya, Tienes que profesor, la siguiente daré mis declaraciones. También igual, Yolanda Uxa, estás borrando tu falta. Muy bien, me alegro mucho por muchas intervenciones. Hasta la próxima semana. Que tenga un buen fin de semana, profesor. Gracias con todos, también igual. Buen fin de semana.